Bueno, hermanos, vamos a seguir, como dice Rubén, con la serie que se vio un poco, la paramos por empezar con la serie de Adviento, pues ahora la vamos a continuar. Y antes de empezar quería plantear una pregunta. Igual ya os han hecho esta pregunta, porque estamos en un inicio de año aún, pero la pregunta es, ¿qué metas te has planteado para este año? O metas para este año y los siguientes. ¿Te has planteado metas? O quizás ya tenías metas del año pasado que continúan en este año. ¿Qué metas te has planteado? Quizás al final todos nos planteamos metas, porque la persona que empieza a estudiar un ciclo superior o una carrera tiene como meta llegar a sacarse el título, o la persona que tiene un título se pone a buscar trabajo para poder conseguir ese trabajo y ganar dinero. Todos nos planteamos metas en nuestra vida. Y esas metas nos llevan también pues, a tomar una serie de decisiones. Sé que se compartió, y no puedo evitar decirlo, pero sabéis algunos que me he comprometido, y me doy cuenta de esto de las metas también, porque la semana que viene voy a viajar a Mallorca para matricularme en una prueba de catalán que tengo que hacer allí, y al final te das cuenta de que tienes una meta y tú empiezas a tomar decisiones para llegar a esa meta. Al final todos hacemos esto. La cuestión es qué metas nos estamos planteando. Pues hoy vamos a hablar un poco de una meta en particular que os quiero proponer en base al texto que nos toca hoy de Filipenses. ¿Sí? Y se trata de una serie que quiero compartir con vosotros en base al texto de Filipenses 3, versículos 15 al 21, una serie de pasos para avanzar hacia una actitud más madura, en base a lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sí? Una serie de pasos para avanzar a una actitud más madura. Creo que eso es lo que nuestro texto nos tiene hoy. Como es una serie, al final pues uno va siguiendo un poco lo que el texto va marcando, ¿no? Vamos a leerlo. ¿Vale? Empezamos en el versículo 15 del capítulo 3. Voy a leer en la versión de las Américas. Dice así. Así que todos, hablando Pablo, así que todos los que somos perfectos, dígase maduros, de ahí viene el tema de hoy. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, la actitud que ha dicho antes. O sea, vamos a tener que un poco enlazar con la predicación de Rubén, de cuando él tuvo que predicar sobre este texto. Tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Hasta aquí la lectura. Y como he dicho, vamos a ver una serie de pasos para avanzar hacia una actitud más madura. Y nos vamos a meter ya de lleno. Tenía preparado un vídeo. ¿Se puede poner ya? Vale, es que no sabía si ponerlo ahora o después, pero vale, si se puede poner ahora, pues mejor, ¿vale? Dejo paso. Do you ever speak to a young Christian and say,
Do you want to know what Christianity is like? Watch me. Do you ever say that? After all, the Apostle Paul can say, "Be imitators of me, even as I also am of Christ." For all of us do follow people, whether we like it or not. Consciously or unconsciously, we do. There are all kinds of things that are learned as much by example as by word. Isn't that why we pray and work to train up Christian parents? It's not just what the parents say, it's what they do. Watch me. So if you're looking around for a good senior mentor, then always ask some fundamental questions. Don't simply say, "Oh, that person seems to be making a real go of it. Wonderful success. Just love that personality. Like to be like that." No, ask some fundamental questions. You know all about my teaching. Does he follow apostolic teaching, Paul's teaching? How about way of life? Purpose, faith, patience, love, endurance, sufferings. Do you see? Choose your mentors, and then hold the right mentors in high regard. So in a world where there are so many false ideas, or deceptive ideas, or selfish ideas, ungod, anti-God ideas, what do you do to get orientated toward God himself? Well, you go to his word. You hold on to the Bible. You're not what you think you are, but what you think you are. So you need to think God's thoughts after him. Isn't that what Paul says? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. And that means you must hold on to the Bible. Not as a magic book, but as a book that teaches you how to think, what to think. There is this teaching ministry, whether in our home or in small groups or with our children or one-on-one across the back fence or around the coffee urn at work, and then in evangelistic Bible studies and adult Bible classes, whatever, constantly teaching, preaching the Word of God. How else shall we respond to this world that is going off on its own in other directions? How else shall we prevail in the last days? We hold out the word to others. Bueno, ¿os ha gustado el vídeo? ¿Qué? Está en inglés, lo han traducido. Lo he querido poner porque me introduce al primer paso. Hemos dicho que vamos a ver pasos para avanzar hacia una actitud más madura. Y el primer paso lo encontramos en los versos 15-16, que ya hemos leído, y es: imita el ejemplo de discípulos maduros. Imita el ejemplo de discípulos maduros. Fijaos cómo es el texto. Este dice: así que todos los que somos perfectos, dígase maduros, tengamos esta misma actitud, dice Pablo, y él acaba de describir su actitud en los versículos anteriores, cuando ha hablado de que no ha llegado a ser perfecto, pero sigue hacia la meta, en la predicación pasada.
Tengamos esta misma actitud, en otras palabras, la misma actitud que os acabo de mostrar que tengo yo. Está en otras palabras diciendo Pablo, en unas palabras más suaves, pero está diciendo prácticamente esto. Y si en algo tenéis alguna actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado, pero luego en el 17 es más explícito. Dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sí? Entonces nos vamos a detener un momento para analizar un poco más este texto. En primer lugar, cuando Pablo empieza este versículo diciendo así que es un conector consecutivo, que lo que nos viene a introducir ahora es como el resultado de lo que acaba de decir desde prácticamente el versículo 4 en adelante del capítulo 3, que es cuando él habla de su pasado en el judaísmo hasta que se encontró con Cristo. Hasta que se encontró con Cristo y tiene estas frases de que él estima, frases tipo versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, todo esto que yo había tenido en el judaísmo, esta justicia que él mismo en este mismo pasaje hablaba de esa justicia que tenía, que era hebreo de hebreos, ¿os acordáis de este pasaje, no? Y dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Podríamos decir que todo el pasaje, empezando también y siguiendo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Fijaos esta actitud, ¿no? Y conocerle a él, a Jesús, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y luego, pues esto de que no lo ha alcanzado, pero prosigue hacia la meta, ¿no? Los siguientes versículos. Pues Pablo dice, así que, en vista de todo lo que acabo de decir, todos los que somos perfectos, aunque él dice que no ha llegado a ser perfecto, y el término griego es prácticamente el mismo, pero sí que se puede entender en este sentido todos los que somos maduros. Por eso hay algunas versiones que ya traducen maduros aquí, para que no haya una confusión en los términos, aunque el término es muy similar, prácticamente tiene la misma raíz, que tiene que ver con que has alcanzado el objetivo final, la palabra griega que utiliza aquí. Como que has alcanzado el objetivo, madurez, perfección, sí, también se puede entender como perfección. Entonces, todos los que somos maduros, tengamos esta misma actitud de identificación, me atrevería a decir, radical con Cristo. Porque decir que estimas como basura, si lo comparas, todo lo que tienes, si lo comparas con ganar a Cristo, es bastante radical la frase. Entonces, hay una identificación radical con Cristo que Pablo nos muestra en su actitud. Y luego también una actitud que indica que él dice, bueno, yo aún no lo he alcanzado, aún no he llegado a ser perfecto, pero sigo adelante. Sigo adelante, como una carrera, como una meta. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado. Tengamos esta misma actitud que estamos describiendo ahora, y luego empieza a decir algunas frases que son complejas, Para los estudiosos hay varios temas aquí que son complejos de llegar a entender, porque alguno dijo una vez, en cuanto a la complejidad de las cartas, que leer una carta de Pablo es como prácticamente, a veces, es como escuchar una llamada telefónica de otra persona. En plan, tú vas escuchando, en plan, sí, estoy bien, vale, pues vale, quedamos tal, y solo escuchas una voz. No tienes toda la conversación, porque les ha escrito a los filipenses, estás escuchando algo y hay muchas cosas que los filipenses conocen de Pablo, o que hay una relación que nosotros no llegamos a entender en profundidad. Entonces es como si escucháramos solo la voz de Pablo, y nos falta más la de los filipenses. Pero aún así, pues podemos llegar a varias conclusiones claras, ¿no? Pero tiene sus dificultades. Dice, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Y en esta frase, algunos estudiosos del pasaje dicen que lo está diciendo con un poco de tono polémico, quizás, claro, si alguien no comparte la actitud que yo estoy diciendo, como que... Y hay un poco este debate de si es tono polémico o no polémico, lo que está diciendo ahora, sobre los que no tienen la misma actitud.
¿Vale? Yo me he decantado, porque al final pues te tienes que decantar un poco por una idea, y me ha convencido más, también es uno de los mejores comentaristas de Filipenses que hay, Gordon Fee, y he tirado un poco por ahí. Entonces, ¿qué dice Gordon Fee? Que dado que el tono de la carta es prácticamente muy amistoso, o sea, no es una carta como Gálatas, ni como Corintios, que tú ya sabes que ahí hay problemas, que Pablo tiene que a veces decir cosas bastante fuertes. Aquí es un contexto de amistad, y es como que en otras palabras, lo tenía aquí apuntado, voy a leer un poco la conclusión a la que llega Gordon Fee, dice que son palabras dentro de un contexto de amistad de igual a igual. Y textualmente en el libro, en su comentario, dice, posiblemente Pablo no asume que todos vayan a estar de acuerdo con él en todo. Y enfatiza el hecho de que Dios les revelará la comprensión que deben alcanzar en los temas en los que en ese momento no estén de acuerdo con él. Él sigue esta idea, o sea, como que se lo está diciendo sí, pero en un tono amigable. De tú a tú, una relación cercana. Aparte que si hubiese sido un problema doctrinal grave, Pablo lo hubiese dicho, dice Gordon Fee, en otras cartas lo dice directamente, si hay un problema que es grave, que es quizás contrario directamente al Evangelio, pues lo dice, y aquí es como más genérico, dice, y si en algo, que no sabemos nada de ese algo, pensáis algo diferente, Dios ya lo revelará. Entonces es un poco más, un tono más amigable. Sí, aunque así confía que Dios le va a revelar, ¿no? Eso que quizás en ese momento no estén de acuerdo en algún tema, que no sabemos nada de ese tema, es muy complicado, si no sería muy especulativo ponerse a pensar en qué era. Sí, y luego dice, y si en algo, bueno, no, el versículo, no sé si acabo de leer, 16, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. El sin embargo aquí también es un conector que nos ayuda a ver que lo que va a decir ahora es, como lo importante es esto, ¿sabes? Como, sin embargo, ya he explicado la actitud que deben tener, si hay alguna diferencia de actitud, que Dios ya lo revelará, sin embargo, ahora viene la parte importante, o sea, nos quedamos con la parte importante también, que es, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Qué es esa norma? También es meterte mucho en la carta, porque no es un pasaje, no es una frase tampoco tan clara, pero probablemente está hablando de lo que ya le he dicho antes, que se comporten, ¿os acordáis de este versículo que es muy claro en Filipenses, que dice, solamente que os comportéis de manera digna del Evangelio, pues probablemente continuemos viviendo según la misma norma, esa norma sea el Evangelio y seguir comportándote conforme al Evangelio, aunque haya algunos temas en los que de momento uno no esté de acuerdo. ¿Sí? Es complejo el tema. Al menos este pasaje, ¿vale? Tiene mucha historia. Y luego hay otro que también tiene su complicación, pero bueno. El que sí que es muy claro, ya es cuando él se va al 17, que ya es muy explícito. Porque aquí dice, hermanos, sed imitadores míos. Vale, tenemos un montón de información de Pablo, así que aquí sí que podemos entrar de lleno más fácil, ¿no? Y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí me hice una lista que quería leer. ¿Vale? Cuando estaba pensando en que iba a compartir esto, claro, cuando te pones a analizar a Pablo en la carta de los Filipenses, es verdad que la vida que se presenta ahí de Pablo y a la que nos llama cuando dice que os llama a los filipenses a que tengan esa misma actitud, es una vida que a veces dice, ostras, me siento incapacitado si el Señor no me ayuda a poder vivir así, ¿no? Fijaos, he hecho un resumen muy corto. Pablo, ¿qué se puede imitar de Pablo? Y en los Filipenses, que yo no me he ido a otra carta. Agradece a Dios por la iglesia y pide más crecimiento espiritual para los creyentes. En el 1:3:11 empieza con una oración. Su prioridad es que la misión avance aunque está pasando por pruebas. Filipenses 12:26, sabéis que está encarcelado. Se preocupa de la unidad de los creyentes en medio de las pruebas, en Filipenses 1:27-30. Busca que los creyentes reflejen la actitud de humildad y sacrificio del Señor Jesús, Filipenses 2:1-11. Busca que los creyentes se ocupen de su salvación con temor y temblor, es decir, que se esfuercen en ser obedientes, busquen activamente la santidad, sigan firmes y fieles al Señor, sabiendo que la obra final es de Él. Muestra esa actitud de sacrificio, no buscando su propio interés, sino los intereses de los demás, cuando planea enviarles a Timoteo y cuando les envía de vuelta a Epafrodito, porque sabéis que se habían enterado que había estado enfermo y Pablo pues lo devuelve, en otras palabras, para que no estén tan preocupados. Bueno, y muchas cosas más. Busca el gozo de la iglesia, les advierte de los falsos maestros, los de la circuncisión,
les muestra que su anhelo más grande es conocer a Cristo su Señor, estar unido a Él y resucitar con Él. Una lista bastante... Y solo en Filipenses pasa eso. Pues imaginaos, nos vamos a Tesalonicenses, nos vamos a Romanos, nos vamos a Colosenses y tenemos la tira. Entonces, Pablo dice, sed imitadores míos. ¿Sí? El primer paso al final para poder avanzar hacia una actitud más madura es imitar el ejemplo de discípulos maduros. Pablo, y no solo dice esto, que luego dice, y de aquellos, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí podemos resaltar, en la misma carta ya aparecen dos más, que son Timoteo y Epafrodito. Fijaos cómo se describe a Timoteo. En el 3, 19, 23 dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. ¿Os acordáis cuando en el capítulo 2, cuando habla de este pasaje tan grandioso de Cristo, les dice que no busquen su propio interés, sino el interés de los demás? Y Timoteo está ejemplificando esa enseñanza. Fijaos la frase. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Epafrodito, lo mismo. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, pues él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia. ¿Sí? Y dice, recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Dos ejemplos, aunque hay más. Sí, y si nos pusiéramos a meditar en esto, pues tenemos ahí una información brutal. También es el mensaje del vídeo, que dice, watch me, ¿no? Era, imítame. ¿Quieres ver cómo es el cristianismo? Mírame. Y dicen, esto tampoco es algo muy, ¿cómo diría yo?, arrogante, porque Pablo lo decía. Pero él decía, sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Pero no sé si, ya pasando un poco a nuestro contexto, primero, si estamos imitando buenos ejemplos y si nosotros mismos somos buenos ejemplos. Porque una de las cosas que me llamó mucho la atención de este pasaje es que, no sé si os pasa, que cuando analizamos a Pablo, ¿no da la sensación de incapacidad a veces? De, ostras, este hombre estaba... No sé si os pasa, a mí a veces me pasa, claro, tú ves esto y dices, pues estoy yo en el inicio de la carrera, parece, y Pablo ya va al final, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante aquí, y es que había personas en ese contexto que ya imitaban a Pablo. ¿Lo veis? O sea, Timoteo sigue la enseñanza de Pablo. Epafrodito sigue la enseñanza de Pablo. Tú puedes seguir la enseñanza de Pablo. A mí al final llego a una conclusión así, porque dices, a veces podemos idealizar mucho la figura de Pablo, y es verdad que Pablo, pero me refiero a idealizarla en el sentido de que, claro, como es Pablo, pero claro, yo soy un cristiano normal y corriente. Y bueno, pues tendríamos que empezar diciendo lo mismo, bueno, pues Epafrodito, pues es que era Epafrodito, pero es que era Timoteo, pero es que era Tito, y al final, bueno, nos podemos ir, ¿no? Nos vamos poniendo un poco de excusas, pero es que era el Señor Jesús. Y es verdad, vale, y tiene su verdad. Pero no me entendéis, o sea, al final hay un tema aquí de la imitación de los buenos ejemplos, que cuando yo analizo estos pasajes es como, sí se puede vivir la enseñanza bíblica con el poder del Espíritu Santo. Porque otros lo hicieron. Y esto es como una carrera, ¿no?, de imitaciones. Imitar a los maduros, te vas haciendo más maduro, y el que te ve al lado quizás también dice, ostras, mira cómo vive. Y también sigue, y así, ¿no? Es un poco la idea del vídeo con lo del mírame, ¿no? El cristianismo se ve así. Y creo que es un reto tremendo para... Bueno, es que ya casi siempre que lees una carta de Pablo te sientes muy retado, porque es algo que dices, tenía las cosas muy claras este hombre y sus seguidores y colaboradores. Entonces, este es el reto, hermanos,
Para avanzar hacia una actitud más madura, primer paso, imitemos a los discípulos maduros, tanto los de la Biblia como los de la Iglesia, porque en la Iglesia también hay discípulos maduros, a los que vale la pena imitar. Gente que ya ha corrido la carrera bastante y podría decir lo mismo que Pablo. Yo no lo espero haberlo alcanzado, te van a decir. Pero yo sigo, Sigo hacia la meta. A esta gente vale la pena imitar. Y también tendríamos que intentar nosotros ser personas que otros puedan imitarnos a nosotros también, ¿no? Sin llegar, obviamente, a ser arrogantes, sino humildes, pero es importante el reto. Vamos a ir a un segundo punto. Este era el más clave de hoy, porque el otro al final, aunque si los he catalogado como pasos, son realmente argumentos para imitar a los discípulos maduros. Argumentos. O sea, al final la idea clave es imitar. Es el versículo 17 de todo lo que el tema central. ¿Vale? Vamos a ir al segundo paso. El segundo paso está en los versículos siguientes, 18 y 19, vamos a seguirlos así por versículos. Dice, porque muchos andan, ¿veis el por qué? Por eso digo que son argumentos, son como razones de imitar a los maduros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Sí, entonces, un segundo paso para avanzar hacia una actitud más madura es vigilar con los malos ejemplos. Es verdad que hay buenos ejemplos, como los que hemos dicho hasta el momento, pero Pablo también dice, advirtiéndoles, cuidado, que hay algunos que andan por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo, y los describe. Aquí también hay sus dificultades para identificar a estas personas, hay varias posturas. También voy a compartir la que a mí me convenció más, he seguido mucho el comentario de Gordon Fee. ¿Vale? Fijaos la descripción. Hay, respecto a estos malos ejemplos, enemigos de la cruz de Cristo, bueno, fijaos cómo los describe y luego ya veremos por qué hay un poco de problema en identificarlos. Pero dice primero que son enemigos de la cruz de Cristo. En segundo lugar, dice que su fin es perdición. Otras traducciones dicen destrucción. O sea que ya puedes dar por hecho de que no son cristianos auténticos, porque si no, no diría que su fin es ni que son enemigos de la cruz de Cristo, ni que su fin es destrucción. Y luego dice, cuyo Dios es su apetito. Depende de la versión que tengas. Creo que Américas dice, creo que Reina Valera dice, su Dios es su vientre. ¿Sí? Eso es la traducción más literal. Lo de que su Dios es su apetito es un poco la interpretación de decir, bueno, como dice vientre y tal, pues será deseos, que lo hace también la nueva versión internacional. Su gloria está en su vergüenza y solo piensan en las cosas terrenales. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Pues ha habido, si en analizar la carta, puedes ver que pueden ser hasta tres tipos de enemigos de la cruz de Cristo. ¿Vale? Solo para un poco de información, no me quiero meter mucho más en esto, pero fijaos, en el 1.28 dice Pablo, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Y algunos dicen, pues estos enemigos de la cruz de Cristo son esos adversarios que ha dicho este pasaje en el 1.28. Que lo que estaban haciendo era ocasionarle sufrimiento a los filipenses, porque fijaos que dice, si seguimos leyendo, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, lo lógico es que estos adversarios estaban ocasionando sufrimiento a los filipenses. ¿Podrían ser ellos? Tampoco nos dicen muchas más cosas. Que serían quizás los mismos ciudadanos de allí de Filipos, que estaban ahí un poco pues, atacando a los filipenses de alguna manera, ¿sí? Persiguiéndolos o lo que sea. La segunda opción
es que sean los judaizantes descritos en el 3.2, que dice, cuidaos de los perros. Pablo dice, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Sí, también tiene su lógica, porque sale en el texto. Y la tercera es que fueran lo que se suele llamar, bueno, como libertinos, quiere decir personas que habían abusado de la enseñanza bíblica, interpretado a su manera y viven la vida pues como les da la gana. ¿Sí? Unos libertinos que incluso Pablo a veces advierte con esto, ¿os acordáis? O Pedro dice, lo había apuntado, es que hay un versículo muy interesante que dice en Pedro, que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Pues quizás podría ser este el tipo de enemigo por cómo está descrito. Es complicado llegar a saber quiénes son, si son, hay tres opciones, las mayoritarias. ¿Por cuál uno se puede decantar? Bueno, vamos a analizarlo y llegaremos a una conclusión. Vale, brevemente, cada parte que dice. Primero, dice que son enemigos de la cruz de Cristo, que su fin es perdición. ¿Vale? Esto tampoco nos ayuda mucho a diferenciar quién podría ser. Pero luego en el 3 ya se produce una diferenciación entre los estudiosos, que dicen, su Dios es su apetito. Pues hay quien dice que su Dios es su vientre, deben ser judaizantes que estaban con el tema de las comidas, de las leyes ceremoniales de la comida, metiendo caña, cuidado con lo que coméis y tal, ¿no? Los judaizantes, que hablaban como que el judaísmo era Cristo con todo el judaísmo metido dentro, ¿no? Y otros dicen que como vientre puede ser deseo, pues igual son los que optan por el libertinaje. ¿Sí? Lo que pasa es que luego dice su gloria está en su vergüenza, que en otras palabras lo que está diciendo aquí es que ellos se glorían de aquellas cosas que en verdad deberían avergonzarles. ¿Sí? Se enorgullecen de cómo están viviendo cuando eso debería traer vergüenza. Su gloria es su vergüenza. Y solo piensan en las cosas terrenales. Debido a esto y a varios argumentos que no puedo compartir ahora porque es muy largo, el autor que yo he querido consultar, pues Gordon Fee, se decanta más por una idea de que son personas, lo puse aquí, personas, es textual del comentario, cuya visión de la fe les permite una gran dosis de autoindulgencia. O sea, que tira más por la 3. Sí, muchos tiran por la 3. Otros también tiran por lo de los judaizantes. ¿Sí? No se atreve a decir que sea una cuestión de que no entendieran bien la justificación por la fe, porque dice que tampoco lo dice el texto, pero que en alguna manera de entender la fe, ellos como que la entendían a su manera, ¿sí? Por lo tanto no eran directamente, no se calificaban a sí mismos como no cristianos, sino que igual eran cristianos, cuya visión de la fe, que no sabemos en qué aspecto, podría ser la justificación por la fe, que fue a veces lo que Pablo a veces intentaba explicar para que la gente no dijera, pues, que, como lo pone el texto bíblico, que dice, vamos a seguir pecando para que la gracia abunde, ¿no? Que podría ser. La cosa es que hay algo en su fe que les hace vivir de una manera autoindulgente, libertinaje. ¿Sí? Él se decanta por esta opción. También dice que interpretar lo de las leyes rituales de la comida es bastante especulativo y complicado de llegar a decir con seguridad, ¿no? Bueno, sea como sea, sean como fueren, no tenemos que imitar estos ejemplos, ¿vale? Ya sea que fueran judaizantes, como que fueran adversarios que querían atacar la iglesia o que estaban haciendo sufrir a los filipenses, como si fueran personas que viven en libertinaje, pues no tenemos que imitar esos ejemplos, así que igualmente tenemos enseñanza práctica para nosotros. ¿Sí? Y eso me parece interesante también de analizar aquí, en este segundo paso, y es, claro, tenemos ejemplos para todos, ejemplos buenos y ejemplos malos. También nosotros, ¿no? Aquí lo describía a estos que nos cuesta identificar, pero también es un llamado a estar alerta, vigilar con los malos ejemplos, porque es verdad, y aunque duela decirlo, pues en verdad duele decirlo y no es algo que guste, pero sabemos que hay personas que son cristianas o que dicen ser cristianas y que no viven una vida coherente con el cristianismo. Y no decirlo, pues es como querer taparse los ojos, ¿no? O sea, es una realidad.
Incluso la propia Biblia nos ayuda a que nos autoexaminemos a nosotros mismos para ver si estamos en el camino, ¿no? Y creo que esto es un tema importante para caminar en la madurez, para avanzar hacia la madurez, vigilar con los malos ejemplos, no ser un mal ejemplo para otros, más jóvenes o nuevos en la fe, ni seguir a los malos ejemplos. Es lo mismo que con el primer punto. Era, sigue al buen ejemplo y sé un buen ejemplo. Así que, hermanos, creo que eso también nos ayuda a tener cuidado, ¿no? Y analizar bien a quién seguimos, en qué nos estamos fijando. El vídeo me gusta mucho porque dice, no te fijes solo en si es muy popular, si habla muy bien. Dice, sigue la enseñanza apostólica cuando habla de los mentores a quienes vas a mirar. Mira su vida. ¿Veis ahí a la persona mayor que creo que no sé si es que como son dibujitos, no sé si es su madre o su esposa que se muere? Y vas viendo todo ese proceso, él lo va mirando con los aparatos estos que no sé cómo se llaman aquí, porque en Chile se llaman binoculares, no sé si aquí se llaman igual. Los prismáticos. ¿Sí? Lo está mirando así, ¿no? Y ve su vida diaria. Pues vigilar con los malos ejemplos. Y vamos al tercer paso para avanzar así hacia una actitud más madura. Está en los versículos 20-21, es el último paso. Dice Pablo, que quizás está muy en relación con lo que ha dicho Javi en la Santa Cena. Fijaos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Es otro porque. Algunos ponen peros ahí. Bueno, ponen peros, no de que pongan peros ponen pero como traducción, porque queda raro el doble porque. Pero, ahora explicaré, pero si es literal es un porque. Es un porque lo que pone ahí. ¿Vale? Otros es que lo traduzcan para que ayude un poco a entenderlo mejor. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Sí, es un doble porque, una segunda razón de por qué imitar. ¿Sí? Este pasaje está en contraposición total con lo que ha dicho de los enemigos de la cruz de Cristo, si os dais cuenta lo que va poniendo. Dice que los enemigos de la cruz de Cristo solo piensan en lo terrenal. Así que el tercer paso es poner la mirada en la esperanza futura. Lo he querido titular así, poner la mirada en la esperanza futura. Si hemos visto lo de imita el ejemplo de discípulos maduros, vigilar con los malos ejemplos y poner la mirada en la esperanza futura para avanzar hacia una actitud más madura. Sí, vamos a analizarlo brevemente. El término ciudadanía es interesante, muy interesante. Si lo analizamos un poquito, algunos lo conectan con otro versículo y es muy interesante porque es un término que le llaman político. Porque cuando habla de ciudadanía, el término en griego, lo leo seguramente no se pronuncia así, pero es politeuma y se refiere como a una comunidad de ciudadanos, entendido de forma política. ¿Sí? Y lo curioso, que esto si no lees un comentario pues es difícil saberlo porque se van al griego de otro lado, en el versículo 17, creo que vale mucho la pena comentar esto, 1:27, cuando Pablo dice solamente que os comportéis, ese comportéis es un poco especial porque no lo utiliza mucho en el griego el Pablo y tiene la connotación también política, que es vivir como un ciudadano. Fijaos cómo se parecen las palabras en griego. Si yo supiera más griego, me encantaría. Tengo que estudiar. Ciudadanía es politeuma y comportéis es politeuomai. ¿Vale? Esto los que sepan griego, pues, pero tiene algún parecido, ¿no? Entonces, uno es ciudadanía y el otro es vivir, dice, comportarse, que es vivir como ciudadano. Por lo tanto, ¿por qué es importante? Porque dicen los comentaristas que este versículo está pensado también para juntarlo con el 1:27. Quiere decir, porque nuestra ciudadanía está en los cielos,
es porque somos ciudadanos que viven conforme al Evangelio. O deberíamos vivir conforme al Evangelio. Comportarnos conforme al Evangelio. ¿Sí? Vivir como ciudadanos del reino. ¿Os acordáis de la serie que hicimos de Sermón del Monte? ¿Sí? Vivir como ciudadanos del reino. ¿Vale? Este era un tema así de detalle. Lo que Pablo está haciendo ahora es contraposición total con lo anterior. Dice que la ciudadanía, en término político, está en los cielos. Y los otros solo piensan en las cosas terrenales, ¿no? En satisfacer sus deseos, con el tema este de que su Dios son sus propios apetitos, ¿no? Y Pablo como que lo traslada y pone ahí el porqué también, porque está dando razones, en plan, ha dicho, imitad mi ejemplo, porque hay otros que no lo imitan. Y luego dice, porque seguir ese ejemplo, seguir el ejemplo de Pablo, al final acaba en la resurrección. ¿Lo veis? Él ha dicho, imitadme a mí y a los colaboradores, observad a los que se comportan como nosotros nos hemos comportado, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en contraposición con lo anterior. Los está dirigiendo a que miren al futuro, a la esperanza gloriosa que tienen en Jesús cuando Él regrese. Y es muy explícito, porque dice, de donde esperamos ansiosamente a un Salvador, al Señor Jesucristo, el que vendrá y transformará nuestro cuerpo actual, nuestro cuerpo de humillación, en un cuerpo conforme a su gloria. Imaginaos esta esperanza, ¿no? Los está llevando a una perspectiva futura de que van a estar resucitados con un cuerpo nuevo con el Señor. La esperanza que tienen que tenemos. La que compartía Javi también en la Santa Cena. ¿Os acordáis cuando estábamos en la Santa Cena que ha apuntado en algún momento a esa venida del Señor, a esa resurrección? Poner la mirada en la esperanza futura. Pablo, ya aquí lo pone, pero él también es un ejemplo, porque él cuando habla de la meta y dice que pone su mirada en la meta, aunque no lo ha alcanzado, pero se esfuerza y sigue caminando la carrera, es porque tiene al final la mirada puesta en la esperanza futura que le espera. Y creo que ya lo hemos comentado, se ha comentado en Filipenses, quizás la idea más clara es vivir el presente a la luz del futuro. Vivir el presente pensando en que en algún momento de nuestra vida, al final de la carrera, el Señor vendrá y nos resucitará con Él. Porque, como hemos dicho antes, cuando nos planteamos una meta, tomamos decisiones. Decisiones para poder conseguir esa meta. Y Pablo tiene ese sentido cuando dice que él corre, no lo ha alcanzado, pero una cosa hago, dejándolo atrás, lo que queda atrás, y prosigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, ¿no? Él tiene esa mirada en la meta. Es como si estuviera viendo a Jesucristo que viene a buscarlo ya. Y eso hace que viva de esta manera que a veces nos supone a nosotros un reto muy grande, porque quizás tenemos la tendencia más a mirar para abajo que a mirar para arriba. Y es muy importante, hermanos, esto. Y ya para ir terminando, quería recordar lo que hemos visto. Para avanzar hacia una actitud más madura, ¿sí? 3 pasos. Imitar el ejemplo de discípulos maduros en la Biblia, en la Iglesia. Vigilar con los malos ejemplos y poner la mirada en la esperanza futura. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder este año madurar. Bueno, todos estamos en el camino, así que algunos han madurado más, otros hemos madurado menos, pero que acabe el año y si esto es como una carrera, pues hayamos avanzado unos cuantos metros o kilómetros en esta vida. Amén.